pero el principal de todos hemos visto que es el Espíritu Santo. Porque en el momento en que nos confirman, recibimos el don del Espíritu Santo. Con todos los dones, recibimos al Espíritu Santo. Con toda esa fuerza, se infunde en nuestra vida el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y es por eso que el efecto, lo que hace, lo principal que hace la confirmación, es recibir el don del Espíritu Santo, tal como lo recibieron los apóstoles, en compañía de la Virgen María en el día de Pentecostés, cuando Jesús prometió enviar el Espíritu Santo y lo envió en el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de su ascensión al cielo. Envía el Espíritu Santo en formas de lenguas de fuego, así lo cuenta la palabra de Dios, que se posó sobre cada uno de ellos y se llenaron de todos esos dones, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de fortaleza, de piedad, de temor de Dios. Se llenaron de toda esa presencia divina en ellos, de tal manera que pudieron comprender todo el gran misterio de la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, este mismo Espíritu Santo lo recibimos nosotros en el momento de la confirmación. Por eso es que en la misma palabra lo dice, que nosotros somos templos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Es por eso que el principal efecto de la confirmación es recibir el Espíritu Santo. Recordando que no es la primera vez que recibimos el Espíritu Santo, que ya lo hemos recibido en el sacramento del bautismo. Ahora lo vamos a reafirmar, por eso decimos confirmación. Por eso es este sacramento de la confirmación. Tal cual como sucedió con los apóstoles, porque Jesús ya les había infundido por la imposición de manos el Espíritu Santo, pero les prometió reafirmar, asegurar nuevamente ese Espíritu Santo en el día de Pentecostés, como se había cumplido. De tal manera que esa efusión del Espíritu Santo ya lo tenemos nosotros desde el bautismo, pero ahora se confirma, se reafirma, se asegura, y por eso decimos el sacramento de la confirmación, porque podríamos decirlo también el sacramento del Espíritu Santo, que es lo mismo, ¿no? Pero ya nos hemos acostumbrado a decir el sacramento de la confirmación, porque confirma ese Espíritu Santo que ya lo hemos recibido. Entonces, esto es lo que habíamos visto en la clase anterior, los efectos de la confirmación. Pero como digo, el principal de todos es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que se nos infunde con todos esos dones. Por eso es que nos preparamos a la confirmación, nos preparamos a recibir el Espíritu Santo, nos preparamos a llenarnos de ese Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es el que nos da, como decir, la autorización para defender la fe, para hablar de Dios, para hablar de Cristo y para evangelizar incluso, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es el que nos asiste hoy por hoy. Por eso decimos que el tema del Espíritu Santo es muy fundamental en la vida de fe, porque la historia de la salvación nos viene de esta manera, ¿no? En la antigüedad, en la antigua ley, en el Antiguo Testamento encontramos la acción propia directa del Padre. Y en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza, encontramos la acción directa del Hijo. Y hoy, en nuestros tiempos de la Iglesia de Cristo, encontramos la acción del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros estamos movidos por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que habita en nosotros es el que nos ilumina nuestra mente, nuestro corazón, fortalece, y de ahí la importancia de la acción del Espíritu Santo que se reafirma y se confirma en este gran sacramento que lo decimos el sacramento de la confirmación. Es el sacramento del Espíritu Santo. Bueno, entonces esto simplemente como para recordar lo que habíamos visto la semana anterior. Hoy, como estamos utilizando este material que los hemos entregado, y entonces nos toca hoy el punto 13, el punto 14,
que se refiere al rito de la confirmación. Claro, el rito de la confirmación es cómo se va a proceder, los pasos que se deben hacer ya en el momento mismo ya dado de la confirmación. Ahí en ese punto estamos, en este tema nos toca ahora. ¿Cómo son los pasos, los procedimientos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo vamos a movernos? ¿Qué es lo que tienen que hacer los padrinos? Y todo eso. Ese es el rito ya propiamente de la confirmación. Porque los que van a hacer la confirmación deben estar preparados con pleno conocimiento. En ese momento no hay que improvisar nada. En el momento del sacramento de la confirmación no hay que inventarse nada. Claro que a veces hay cosas que por más que se haya ensayado, se haya repasado, se haya aprendido, de pronto al momento no sale, alguna cosa se improvisa, pero es una cosa muy mínima. Pero no se puede llegar a hacer un sacramento, un rito del sacramento sin ninguna preparación, sin saber ni siquiera ni dónde me toca sentarme, ¿no? Entonces el rito de la confirmación tiene que estar bien preparado. Ahora yo lo voy a decir de forma teórica, lógicamente, porque no estamos físicamente juntos, pero en un momento dado tenemos que, al menos de forma rápida, tenemos que hacer un pequeño o un leve, diría, repaso para el sacramento de la confirmación. Si Dios mediante ya abrimos nuestros templos con todos los protocolos que se están preparando, que se están aprobando incluso para poder reabrir los templos y si así de esa manera tenemos que llegar a hacer los sacramentos, pues lo haríamos, pero tiene que estar, como digo, preparado. Entonces eso es lo que hoy vamos a hablar de forma teórica. Hoy nos toca el rito de la confirmación. Bien, entonces pongan atención que les voy a hablar a los puntos, los pasos para el rito de la confirmación. ¿Qué es lo que se viene? Un paso secuencial, uno tras otro, durante la celebración del sacramento de la confirmación. Bueno, los sacramentos tienen su fundamento, su centro, dentro de la celebración eucarística. Puede ser bautismo, puede ser matrimonio, puede ser la comunión, puede ser la confirmación. Cualquiera de los sacramentos tienen que verse en torno a la Eucaristía. Por eso es que los sacramentos se administran generalmente dentro de la celebración de la Eucaristía. Esto no quiere decir que no se pueda hacer un sacramento fuera de la Eucaristía. Se puede uno bautizar sin necesidad de celebrar la Santa Misa. Se puede hacerlo, no hay ningún problema. Se puede dar la comunión si es necesario, sin necesidad de celebrar misa. Simplemente recibe la comunión y ya. Se puede celebrar un matrimonio, simplemente el rito matrimonial, sin necesidad de celebrar la misa. Se puede celebrar el matrimonio sin la misa. Todas estas cosas se pueden hacer, pero el centro y el entorno que envuelve a todos los sacramentos es la Santa Misa, la Eucaristía. Es por eso que, al menos lo hago yo, muy personal, a no ser que sea de emergencia, muy necesario, en peligro de muerte, quién sabe, para administrar un sacramento fuera de la Eucaristía. Pero muy personal mío, pues yo no celebro, aparte de esto, ningún sacramento, sino dentro de la celebración eucarística. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el centro de toda nuestra fe, el centro desde donde emanan todos los demás sacramentos, porque en la Eucaristía está la misma presencia de Cristo Jesús. Dentro de la Eucaristía es donde se experimenta, se vive la presencia misma de Cristo, y desde Cristo se desprenden todos los demás sacramentos, porque es Cristo quien nos ha dejado todos los sacramentos, y es por eso que si la presencia de Cristo está en la Eucaristía, entonces lo más normal es que todos los demás sacramentos se hagan dentro de la celebración de la Eucaristía, o dicho de otra manera, que todos los sacramentos se hagan en la presencia de Cristo. Si la Eucaristía es la presencia de Cristo, entonces decimos así:
que todos los sacramentos se hagan en torno a la misma presencia de Cristo, porque el autor de los sacramentos es Jesús. Y el ministro quien realiza el sacramento es el mismo Jesús, a través del instrumento del sacerdote o del ministro que está administrando el sacramento que se está dando. Por tanto, si la presencia de Cristo es la Eucaristía, entonces en torno a esta presencia de Cristo se celebran todos los demás sacramentos. Pueden ser bautismo, confirmación, primera comunión, puede ser el matrimonio. Entonces, qué bueno es hacerlo en torno a la celebración eucarística. Como digo, no significa que no se pueda hacer un sacramento fuera de la Eucaristía, sí se puede hacerlo, pero lo más normal es que sea dentro de la celebración eucarística. Entonces, dicho así, vamos a ver que la confirmación, en peligro de muerte, incluso de emergencia, se podría confirmar fuera de la Eucaristía. Pero si hablamos del rito de la confirmación, tiene que verse dentro de la celebración eucarística. Entonces, el rito de la confirmación lo vamos a encontrar con la celebración de la Eucaristía. Entonces, a esto vamos. Los pasos que hoy voy a decir, que lo tienen ustedes también en este material, los pasos que vamos a ver tienen que verse dentro de la celebración eucarística, porque podríamos hacer un rito de la confirmación sin la celebración eucarística, pero estamos hablando de que la confirmación se va a dar dentro de la celebración eucarística. Entonces, la celebración eucarística pues sigue su rito normal. La celebración eucarística no se corta nada ni se quita nada, todo viene normal. Simplemente que dentro de la celebración eucarística se introduce, digamos así, el rito de la confirmación. Se añade dentro de la celebración eucarística el rito de cómo los jóvenes recibirían el sacramento de la confirmación. Entonces, si decimos así, es que el primer punto que encontramos en el rito de la confirmación es la presentación de los confirmandos. Se presenta a los confirmandos. ¿Y en qué momento se presentan los confirmandos? Normalmente presentamos después de la lectura del Evangelio. Esto entendemos que ha habido el canto de entrada, la procesión de entrada, el lugar donde se sientan los confirmandos, donde se sientan los padrinos, todo está preparado y ha venido el acto penitencial, ha venido la primera lectura, ha venido el salmo, la segunda lectura, el Evangelio. Hasta ahí llegamos. Pues el momento en que ya hemos leído el Evangelio y antes de la homilía se presenta a los confirmandos. Por eso el primer punto del rito de la confirmación es la presentación de los confirmandos. Voy a leer tal cual como lo tenemos en este material. Y dice, presentación de los confirmandos. Momento en que se presenta y se llama por su nombre a cada confirmando después de haber proclamado el Evangelio y antes de la homilía. Uno de los representantes llama por el nombre y el confirmando responde, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Esto es esencial, ¿no? Los jóvenes, los que van a hacer su confirmación, deben saber lo que tiene que responder, porque si no, el que los presenta les llama por su nombre y el que es llamado no responde. Por eso tiene que saber qué es lo que va a responder cuando es presentado en el rito de la confirmación. Aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Bueno, nosotros sabemos hacer un orden tan hermoso, que ponemos en orden todo y conforme se va nombrando se van poniendo de pie, se queda de pie y dice aquí estoy, Señor, porque me has llamado, y así conforme se va llamando se van quedando todos de pie. Bueno, y este es simplemente un detalle que nosotros lo hacemos más por organización. Bien, entonces, ¿en qué ha consistido la presentación de los confirmandos? Se presenta uno por uno, se los llama por el nombre y el que es llamado responde, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Bueno, es que es Dios quien nos llama, ¿no? Dios quien nos llama
a recibir ese don del Espíritu Santo. Recuerden que en Pentecostés no es que todos los cristianos estuvieron ahí preparados, listos para recibir las llamas de fuego del Espíritu Santo, sino que solamente fueron los llamados, los que Jesús llamó. ¿Y quién llamó? ¿A quiénes llamó? Fueron a sus apóstoles junto con la Virgen María, que estuvieron reunidos en su lugar, donde les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que venga el Paráclito, hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es Dios quien llama, para que tú recibas el Espíritu Santo, y te llama por tu nombre, ¿no? Por eso es que se le llama por el nombre y responde: aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Bueno, después, dentro del rito de la confirmación, encontramos que después de la presentación de los confirmandos, viene la homilía. Claro que yo me voy a saltar algunos detallecitos, porque hay unas palabras que le dice el celebrante a los que ya se han presentado, se les invita a tomar asiento y viene la homilía, pero estos detalles ya deben ser vistos ya directamente en el repaso previo a la confirmación. Bueno, entonces viene por segundo la homilía. Después de que se ha presentado los confirmandos, viene la reflexión acerca del sacramento. Lógicamente, el ministro que está celebrando la confirmación, sea el obispo o el delegado del obispo, hace la reflexión refiriéndose a lo que se está celebrando, que es la confirmación. Bueno, después de la homilía viene la renovación de las promesas bautismales. Se renueva digamos, se ha terminado la homilía del celebrante, lo que nos ha explicado, nos ha dado la reflexión. Inmediatamente viene la renovación de las promesas bautismales. Entonces aquí también vienen otros detalles. En ese momento se encienden los cirios que están teniendo todos los confirmandos, y se hace la renovación de las promesas bautismales. ¿Qué es esto, renovar las promesas bautismales? Es que en el bautismo es donde está de manera muy, muy plena la gracia de Dios en el que recibe el bautismo. Por eso decimos que el bautismo es el que nos salva. ¿Por qué? Porque con el bautismo estás totalmente lleno del amor de Dios, lleno de la presencia de Dios, lleno de la gracia de Dios. Te llenas totalmente de forma muy completa y muy perfecta. Te llenas de esa presencia de Dios en el sacramento del bautismo. Claro, nuestros padres y padrinos hicieron esas promesas del bautismo, ¿no? De renunciar al mal, de renunciar al pecado, y profesan su fe en lo que ellos quieren dar el bautismo para sus hijos. Ahora, nosotros que ya estamos suficientemente ya con el pleno conocimiento, ya somos nosotros mismos lo que hacemos, lo que nuestros padres y padrinos de cuando nos bautizaron hicieron su promesa bautismal, su compromiso en el bautismo como padres y padrinos. Ahora lo hacemos ya nosotros mismos, renovando eso del bautismo, de lo que hemos recibido a ese Dios, de lo que nos hemos llenado de ese Espíritu de Dios en el bautismo. Ahora nosotros mismos ya personalmente hacemos esta renovación de las promesas bautismales, porque ya no necesitamos de nuestros padres y padrinos. Ahora ya somos nosotros los que profesamos nuestra fe, somos nosotros los que renovamos, los que renunciamos al mal, y eso ya es cuestión nuestra, ya de forma muy personal. Entonces, por eso es que renovamos las promesas bautismales. Entonces, estamos en este orden. Después ha venido la presentación de los confirmandos, luego ha venido la homilía, y por tercer paso viene la renovación de las promesas bautismales. Bueno, entonces, en la renovación de las promesas bautismales, tenemos entonces, nosotros hacemos normalmente, que se puede hacer de varias maneras, pero nosotros hacemos de esta forma de interrogatorio.
Y por eso se pregunta, ¿renuncian a Satanás? Y los que están renovando sus promesas bautismales, renuncia, dice, sí renuncio. Renuncian al pecado, sí renuncio. Pero como digo, estas renuncias al mal, a Satanás, deben ser hechas de verdad, porque a veces es como que hacemos cosas para cumplir el rito, ¿no? Así nos han hecho repasar, así nos han enseñado y simplemente repetimos como un robot, ¿no? Como una máquina que está grabado algo, ¿no? Pero esa renuncia es de verdad, esa renuncia al mal, al pecado, a Satanás, eso sale de dentro, sale de tu corazón, sale de ti. Y por tanto, la renuncia es algo que debe salir desde ti mismo. Por eso cuando tú dices sí renuncio, ese sí renuncio debe ser verdadero. Porque recuerda que si lo estás diciendo a Dios, o sea, a Dios no lo puedes decir solamente de palabra, que eso no serviría para nada. A Dios tienes que decirlo de verdad y de corazón. Por eso cuando tú dices sí renuncio, eso es verdadero, sí estás renunciando. Renuncias a Satanás, renuncias al pecado y renuncias a todas las seducciones del enemigo para que no dominen ustedes el pecado. Y tú debes también aceptar esa renuncia. Sí renuncio. Después de igual manera viene la profesión de fe. Cuando te pregunta, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. O sea, ese sí creo es lo mismo. O sea, tienes que decirlo que tú sí crees. Y si no crees, no te acerques a hacer estos sacramentos. O sea, no juegues con las cosas de Dios. Si no crees, no vengas, ni pidas sacramentos. Si no estás creyendo en estas cosas, ¿para qué lo haces, no? Entonces, cuando tú dices, sí creo, ese sí creo es verdadero, que tú sí crees en Dios, que tú sí estás convencido de las cosas de Dios. Y tú luego te pregunta, ¿cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, está sentado a la derecha de Dios Padre? Y tú dices, sí creo, si crees en ese Jesucristo, crees de verdad en Él, lo conoces, sabes cosas de Él, sabes su vida, sabes sus enseñanzas, sabes la promesa que nos ha hecho. Entonces, sí crees de verdad en Jesucristo. Luego te pregunta que crees en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vas a recibirlo. El Espíritu Santo que es el que actúa ahora, hoy por hoy. El Espíritu Santo que es el que ilumina la mente y el corazón. El Espíritu Santo que es el que nos asiste. ¿Crees pero en esto? O lo vas a decir, sí creo, pero simplemente para que me confirmen. Lo que yo quiero es confirmación y punto. Lo demás no me importa. Es una cosa, diría yo, irracional, ¿no? Por tanto, debes decir de verdad, sí creo. ¿Crees en la Santa Iglesia Católica? Imagínate que Jesús te ha dejado una organización tan perfectamente hecha y lo deja en los 12 apóstoles. Y te das cuenta cómo la iglesia que es fundada por Cristo, cómo tiene esa sucesión apostólica, que es muy hermoso revisar la historia de la iglesia. Si tú tienes hoy una iglesia, que a veces la iglesia es criticada, ¿no? La iglesia dice, la iglesia es una prostituta, la iglesia es una condenada, la iglesia es los sacerdotes son así, los obispos son así, que el papa por acá. O sea, esto igual lo criticaban a Jesús, así que de esto no hay que espantarse, ¿no? La iglesia siempre fue así. A Jesús le dijeron que era el príncipe de los demonios, que él era el demonio, ¿no? Así que de esto no hay que asustarse. La iglesia siempre, si el mismo Jesús fue criticado, hasta fue crucificado, así que no hay que espantarse por lo que mucha gente que ignora las cosas de Dios, pues dice nomás sin fundamento, sin ton ni son, ¿no? Por tanto, cuando tú te das cuenta que es una iglesia que viene de Cristo, que ha dejado a Pedro con sus apóstoles, y todos los sucesores desde Pedro, con todos los apóstoles, y vas recorriendo una historia desde la era cristiana que nos encontramos de una forma muy aproximada en el año 2020 después de Cristo. O sea que la iglesia desde Cristo tiene esa historia de 2020 años.
y que está ahí firme. Hay tantas formas de que tú te convenzas de la iglesia de Cristo, pero entre ellas simplemente por los años que estoy diciendo. Imagínate, ¿dónde encuentras tú una organización que más de 2020 años y que esté ahí parada de pie y con la misma fe, con el mismo entusiasmo, con la misma energía? ¿Dónde encuentras eso? Eso no lo vas a encontrar. Y tantas organizaciones que vienen y van, que toman fuerza, que se apoderan incluso de todo el mundo, grandes potencias mundiales, y ahora ya no existe, y ahora ni siquiera el nombre conocemos, ¿no? Entonces, hay muchas organizaciones, por más que sean fuertes, yo diría, puede demorar unos 100, 200, hasta 500 años, pero más de eso ya no hay, ya todo quedó atrás. Pero imagínate una iglesia de Cristo, que el mismo Jesús lo ha dicho, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, ¿eh? Entonces, una iglesia que es fundada por Cristo, pero tú conoces estas cosas, estás convencido de esta iglesia, para que cuando te pregunten en la profesión de fe, ¿crees en la Santa Iglesia Católica? Y que tú digas, sí creo, o no crees en estas cosas, o te falta descubrir, o te pinchan por ahí con una idea y te quedas con eso y no investigas, no te pones a aclarar las cosas, a conocer la verdad de las cosas. Entonces, cuando tú no eres una persona curiosa que investiga, que descubre, que conoce las cosas con certeza, con veracidad, entonces no te vas a convencer. Por eso es que debes conocer a la iglesia. Y por eso incluso te dice en la Santa Iglesia Católica, santa. Algunos dicen, pero ¿cómo va a ser santa? Si todo lo que hacen los curas y todo lo que hacen los obispos y todo, ¿cómo va a ser santa? Mira, es que santa por el fundador, no santa por los miembros de la iglesia, porque incluso los mismos apóstoles fueron elegidos unos apóstoles débiles que no se acababan de convencer ni del mismo Jesús. Porque con el Espíritu Santo se les llenaron de sabiduría y comprendieron todo, pero mientras tanto esa parte humana en ellos existía. Recuerden al mismo Pedro: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: hoy mismo, antes de que el gallo cante 3 veces, tú ya me habrás negado. Entonces, mire, si el mismo Pedro le sucedió esta debilidad humana, la parte humana, pues claro, la iglesia está fundada sobre el cimiento de los apóstoles, y los sucesores de todo eso, pues viene también bajo una herencia humana, y por eso encontramos ciertas debilidades también humanas, claro que sí, pero no es la iglesia la pecadora, sino los miembros de la iglesia, que es otra cosa, ¿no? Los miembros de la iglesia pueden estar haciendo algún mal, y claro, pero la iglesia, por su fundación, por su fundador y por su asistencia del Espíritu Santo, la iglesia es santa. La iglesia es santa porque la iglesia es de Cristo y las cosas de Dios son santas. Que otra cosa es que se meta por ahí uno y haga daño y haga mal. Y puede ser que como digo, los miembros de la iglesia pueden ser pecadores, pero la iglesia en cuanto tal es santa por el mismo fundador. Entonces, por eso decimos, ¿crees en la iglesia santa y católica? No te está diciendo crees en los curas santos y católicos, ¿no? En la iglesia de Cristo. ¿Crees en la iglesia santa y católica? ¿Crees en eso? ¿Crees en eso, en esa acción que Cristo hizo con su organización, digamos así, que no es correcto decir organización, yo lo digo para entenderlo, ¿no? Entonces, ¿crees en esta gran organización que hizo Jesús, que ha durado más de 2000 años y sigue de pie y seguirá, dice, hasta cuando Dios quiera tener a este mundo, ¿no? Entonces, ¿crees en esto? Y luego dice que si crees en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Y tú respondes, sí, creo. Bueno, entonces esta es la renovación de las promesas bautismales. Renunciar al mal, al pecado, a Satanás. Renuncia de verdad y profesa tu fe. Porque lo que hicieron tus padres y padrinos en el bautismo, ahora lo haces tú mismo. Ahora que vas a hacer tu confirmación, lo haces tú ya en persona. Por eso decimos que el tercer paso ha sido la renovación de las promesas bautismales, renunciando al mal y profesando la fe. Viene un cuarto paso,
que sería la imposición de manos. La imposición de manos. Esto ya es en el mismo momento ya para darse ya la confirmación. La imposición de manos, es decir, el ministro bajo la imposición de manos, porque recuerden que la imposición de manos tiene su efecto muy importante de descender el Espíritu Santo sobre la persona que le impone las manos. Por eso es que esta imposición de manos va unida a la oración. Por eso recuerden, ¿qué hicieron los apóstoles después que recibieron en Pentecostés el Espíritu Santo? ¿Se quedaron ellos nomás llenos del Espíritu Santo y bien gracias? No, ¿qué hicieron ellos? Dice que bajo la imposición de manos que le hacían a las personas que ya recibieron el bautismo, transmitían el Espíritu Santo. O sea que la imposición de manos es el acto físico por el cual se transmite el Espíritu Santo. Por eso hay un paso que es la imposición de manos, y dice aquí este documento. Es el momento en que el ministro impone sus manos sobre la cabeza de los confirmandos, que puede hacerlo de forma individual, uno por uno, o general para todos en el mismo instante, es decir, a todos los que están en la celebración, que reciben la confirmación, impone la mano para todos, o puede hacerlo de forma individual. Generalmente lo hace para todos porque suele ser muy extenso hacerlo uno por uno la imposición de manos. Y seguidamente la imposición de manos viene la oración. Entonces aquí dice, invitación a la atención y unirse todos en oración al Espíritu Santo. Hace la oración. Después de esto viene un momento de silencio. Momento en que todos en silencio oran pidiendo la presencia del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que son momentos intensos de oración? Cuando el ministro está imponiendo las manos, invita al silencio, a hacer un momento de silencio e invocar al Espíritu Santo su presencia sobre los que se van a confirmar. O sea, se está pidiendo, se está invocando la presencia del Espíritu Santo para que se transmita y se dé a estos jóvenes que van a recibir la confirmación. Entonces, por eso vienen estos pasos: la imposición de manos, la oración, momentos de silencio. Y luego dice, viene oración con las manos extendidas sobre los confirmandos. Es la oración en que hace el ministro invocando la presencia y la acción del Espíritu Santo en los que se confirman. Imagínense que está imponiendo las manos y está haciendo la oración de la presencia del Espíritu Santo, tal cual como lo hacían los apóstoles. Imponían las manos y transmitían el Espíritu Santo, ¿no? Bien, entonces, después que se ha hecho la imposición de manos y se ha hecho la oración de la invocación del Espíritu Santo, viene la crismación. El crisma, el santo crisma, que hemos dicho que es el aceite perfumado que lo consagra, no es bendecido, es consagrado, ¿no? Recuerden que la palabra consagrar es mucho más que bendecir. Lo consagrado ya no pertenece a este mundo, lo consagrado pertenece al cielo, aunque son cosas materiales, pero eso ya no es de aquí, eso es del cielo, por eso es sagrado. Lo sagrado ya no es de acá, lo sagrado es de allá. Por tanto, no es bendecido, sino consagrado. Ese aceite es del cielo, no es de acá. Una vez que se ha consagrado, ya no nos pertenece a nosotros, ¿no? Por tanto, ese aceite consagrado por el obispo en el Jueves Santo, con ese aceite se le crisma, se le unge en la cabeza del que se va a recibir, el que está recibiendo la confirmación. Se lo unge con ese crisma. Entonces aquí dice, el ministro unge en la frente del confirmando con aceite consagrado por el obispo en el día Jueves Santo, crisma. Y la fórmula con la cual queda confirmado, que son las siguientes palabras. Dice el nombre, ¿no? Dice Pedro, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y le unge con el crisma en su cabecita. Entonces por eso dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y el que se está confirmando responde, amén. Algunos en ese momento están mudos, ¿no? Claro, está impresionado, tal vez la primera vez y la única vez que va a confirmarse, claro, pero debe responder amén, ¿no? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, amén. Bueno, todos estos detalles lo repasaremos cuando lo hagamos ya un repaso así previo a la confirmación.
Entonces, pasa en ese momento a recibir la crismación, pasa el que se va a confirmar junto a su padrino. Por eso es que el padrino pone su manito derecha en el hombro derecho de de su ahijado o ahijada. Entonces pasa junto a los padrinos, se acerca y le es ungido con el crisma. Ese momento es el que se está confirmando, ¿no? Con la unción del Espíritu Santo, ya queda lleno de ese Espíritu de Dios y ya está crismado, está ungido. Porque recuerde que la unción es parte muy fundamental en el rito, porque Jesús es el ungido. Él fue ungido con el Espíritu Santo. Y durante toda la historia de la salvación se viene dando la unción. Es parte de la unción de los que eran consagrados reyes, los que eran llamados por Dios, eran ungidos para quedar constituidos a lo que se les ha llamado, ¿no? Entonces la unción es importante. Luego, después de la unción, viene el abrazo de la paz. Es el momento en que se concluye el rito. El ministro da un abrazo al que acaba de ser confirmando, diciendo, la paz esté contigo, y le da la paz. Y el confirmando responde, y con tu espíritu, ¿no? La paz esté contigo, y tú respondes, y con tu espíritu, ¿ya? Eso, entonces, así ha sido el rito de la confirmación. Se nos ha ido el tiempo ya, nos estamos pasando del tiempo. Pero ha sido esto los pasos, les digo en forma teórica, pero en un momento dado lo haremos ya un repaso previo a la confirmación, cuando Dios ya nos permita hacer este sacramento. Bien, entonces, ¿cómo ha sido el rito de la confirmación? Primero, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasos que lo hemos puesto en este material. El primero ha sido presentación de los confirmandos. El segundo, la homilía. El tercero, la renovación de las promesas bautismales. El cuarto, la imposición de manos. El quinto, la oración. El sexto, momentos de silencio. El séptimo, oración con las manos extendidas sobre los confirmandos. El octavo, crismación en la frente con la fórmula. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y noveno, el abrazo de la paz.